Y bienvenidos al nicho de Mali. En este video vamos a hablar por fin de Julio César de William Shakespeare. Yo sé que no se alcanza a ver por la luz, pero es de los mejores ángulos que encontré. Llevo rato tratando de grabarlo, así que, ok, vamos a ello. Para empezar, creo que todo el mundo sabe quién es William Shakespeare. Es de la época isabelina, se casó con Anne Hathaway de 1564 a 1616 en Inglaterra. Época isabelina por Isabel I de Inglaterra. Más o menos contexto histórico. Creo que lo comenté en algún video pasado, pero a mí me encanta, me gusta muchísimo la historia. Entonces sí, era parte de uno de los clásicos que quería leer. De Shakespeare ya he leído Macbeth, Hamlet y Romeo y Julieta, que creo que son los básicos, los de cajón. También tiene Otelo, El Rey Lear, que es de mis próximas lecturas. Creo que descargué el PDF. El sueño de una noche de verano, Antonio y Cleopatra. Ese no lo he encontrado. Lo he estado buscando en físico el día que me encontré este. Y La Tempestad. Ese tampoco lo he leído. No sé si recuerdan que les comenté cuando estuvimos en el primer video de esta trilogía, la del 2011, que Charles, el padre de Will, es un aficionado a Shakespeare, le encanta leerlo y justo de este libro es de donde saca el nombre para el simio, César. En mi edición no viene, chance y se pierde en la traducción, pero sí estoy muy segura de que es. Igual se los voy a poner aquí en pantalla porque es un tweet el que encontré de que no sé leer en inglés, no sé inglés para empezar, leer en inglés menos, y no sé si lo encuentre en un inglés moderno o sea un inglés de la época, que es lo que también influiría mucho. Cuando hable más de literatura les voy a explicar un poquillo eso. Eh, Igual que con La Escapista, vamos a leer primero la contraportada y empezamos. El mío es de la... Perdón, les digo que llevo ya 4 veces que grabo este video y me trabo mucho, entonces ni modo, así como salga, ya. Es de Austral, la traducción y edición es de Ángel Luis Pujante. Ángel Luis Pujante. Según yo era al revés, Luis Ángel, pero bueno. Los papás de este hombre dijeron no, así no se va a llamar. En Julio César, William Shakespeare aborda la polémica figura del emperador romano con aguda visión y con una originalidad dramática inédita hasta entonces. Y de hecho, en mi edición, no sé si se alcanzan a ver, pero trae notitas a pie de página de que según tal dato histórico, si es así, según este otro autor es así, esto no era parte de Julio César, esto es una invención propia de Shakespeare, que es lo que me gusta. Es como de... Creo que a Julio César le pasó lo mismo que a la Divina Comedia. No existía una imagen del infierno hasta la llegada precisamente de la Divina Comedia. Entonces muchos creen que sí son los 9 círculos, muchos creen que es este lugar de llamas y caos y perdición, pero es propiamente por la Divina Comedia. Porque en la Biblia no se menciona como tal el infierno. De hecho, en varias partes se menciona todavía inframundo. Entonces sí es ahí como que, ¿qué rollo? Igual cuando lleguemos a los libros de El Código Da Vinci, de Dan Brown, vamos a explayar un poquito más en esta idea. Y creo que con Julio César pasa exactamente lo mismo. Está tan deformado por la historia, por las adaptaciones, por series, películas, otros libros, que no sabemos mucho de él. Entonces, para rellenar los huecos, los autores le han puesto mucho de su propia cosecha y chance ya no hay mucho del propio Julio César. Tengo por ahí en mi biblioteca, nada más que no estoy en mi casa, estoy en otra parte del estudio. Esta biblioteca de atrás que se ve no es mía. César, pero sobre unas batallas, nada más que no me acuerdo, déjenlas busco. Es la guerra de las Galias, si no me equivoco. Igual va a aparecer aquí en pantallita cuando vuelva a mi biblioteca.
Siguiendo la pauta trazada por Plutarco en las vidas paralelas, contrasta virtudes y defectos de los protagonistas, resalta las ironías del destino y aprovecha el valor de la anécdota. Este libro de Plutarco no lo he conseguido, el de vidas paralelas. Llevo rato queriendo consumir mucho de Julio César. Encontré este de que al día siguiente de que me enteré de este dato de la primera película, les digo. Y fue así como de, Dios, ¿eres tú? Y este me lo encontré ahí en Sambors. Y ya me habían regalado el de Santiago Posteguillo, el de Roma soy yo, pero ese es un tochote, entonces ese no lo iba a traer ahorita. Y obviamente el libro de Julio César, La conquista de las Galias. Como para percibir lo que les comentaba, cómo ve cada autor a Julio César, en qué se parecen y en qué no. No les voy a traer reseña próximamente. Yo sé que todavía les debo la de Tinkerbell, que se supone iba a estar intercalada con estos videos y con los de la próxima saga, pero sorry, se juntó el trabajo. Ya había grabado varios videos, de hecho ya había empezado a grabar los de Alien, pero estoy batallando con la computadora. Por eso me tardé mucho en traerles el video de El planeta de los simios, el de la guerra, porque pues mi computadora dijo, voy a explotar. Por suerte no pasó, pero igual. Espero ya pronto ponerme al día. Ya varias personitas me regañaron. Ya mi beta me dijo, te encanta batallar. Y yo, sí, la neta. Volviendo al libro. Como dice, siguiendo las pautas de Plutarco, les digo, no he terminado de investigar, pero yo supongo que es como contemporáneo. Entonces es una de las ideas más acercadas que tenemos. Y es lo que me gusta de Shakespeare, al menos en este libro, que se tomó el tiempo de investigar a fondo al personaje que nos iba a traer y nos trajo una idea magistral. Me gustó mucho. Yo estaba tan ensimismada en la lectura que llegó un punto, nada más que creo que no se alcanza a ver, que ya no puse post-its. Sí subrayé y sí hubo ahí cositas que me encantaron, pero ya no subrayé por lo mismo, de que estaba tan volada que me envolví en la lectura y ya no paré hasta que lo terminé y fue así como de, ya, es todo, pero no todo de frustración, de me faltó algo, sino de, yo no quería que se acabara, cosa que no me ha pasado con otros libros de Shakespeare que sí he leído. Con Romeo y Julieta es el machoteado de todos, todo el mundo sabe de qué va, cómo termina. Yo me enteré hasta después en un par de relecturas que eran dos chiquillos de 13 y 16 años, si no estoy mal. Entonces fue como de, entiendo, pero para la época ya debían ser adultos a esa edad. Leí Hamlet, que según yo es el de la inspiración para el Rey León. Y luego leí Macbeth por una obra que iba a presentar una de las maestras de la universidad, Lady Macbeth. Igual si la encuentro aquí en internet, algún videito, algún clip o algo, se los dejo en la descripción para que vean más o menos qué adaptación vi en ese momento. Volviendo a Shakespeare, de ahí que los personajes de la tragedia acusen un relativismo y una ambivalencia que confieren a la obra. En apariencia muy sencilla, una notable complejidad. Y sí, son muy complejos. Se parecen en cuanto a que todos buscamos lo mismo. Todos somos ambiciosos, todos queremos el poder que está rechazando Julio César y la lealtad. La lealtad increíble, sobre todo de Antonio ya hacia el final, porque no ocurre al final el asesinato de Julio César. Le puse todos los post-its de todo lo que significaba. Si se fijan es a la mitad, poquito más, porque hay unas notas preliminares antes, entonces la obra empieza más o menos por acá, ¿no? Y yo ahí déjense los encuentro. Empieza acá. Si se fijan es más o menos la mitad. Yo explicándoles como, muy seguramente para los que leen en PDF creo que es más fácil en cuanto a ves los numeritos aquí arriba de página 9,
de 980. Y a mí me emociona más en físico hacer esto de voy aquí, me falta todo esto. ¿Me explico? Me emociona mucho, cosa que en PDF pues no disfruto porque yo nada más le bajo, le bajo, le bajo y siento que no termino, que no voy a llegar hasta el final. Sigo divagando mucho, perdonen. Y empieza, obviamente, están todas las notitas y luego ya, Julio César, ¿no? Es que creo que aquí no se alcanza a ver. Y empieza con todos los personajes. Vean, es todo esto de personajes. Está Julio César y el espíritu de César, que era lo que yo les decía. Fallece más o menos a la mitad. Lo desuscriben de la vida. Lo desuscriben. Él no se suscribe a sí mismo y tampoco es por obra de los dioses, sino porque alguien decidió tomar su vida por la fuerza. Tenemos a los conjurados contra César, que son Marco Bruto, Cayo Casio, Casca, Trebonio, Decio Bruto, Metelo Cimbro. Ahí no sé, se los voy a poner cuando esté editando, se los voy a poner aquí. Según yo es Metelo. Pero, porque no lleva tilde, las esdrújulas se llevan tilde, pero no sé, mi pronunciación es muy mala. Recuerden que son nombres latinos modernizados, porque en dado caso sería Julius Caesar, si no me equivoco. Entonces, están adaptados a este modo. Y de nuevo, son nombres latinos que pasaron por el inglés británico de los 1500 y está modernizado, entonces pudo haberse perdido, haberse cambiado un par de cosillas. Igual, si las encuentro en latín también se las voy a poner aquí. Voy a hacer mi tarea y voy a repasar el latín. Se supone que yo sé, no me pregunten porque la verdad no me acuerdo de mis clases. Si alguno de mis profesores de latín está viendo esto, por favor, no se decepcionen de mí. En la carrera estudiamos 4 semestres de latín y estudiamos un optativo de griego, pero ese sí, de plano fue un pedote para mí. Pasé de panzazo. La ventaja era que era optativa, entonces no habría problema de se me bloquearan de más materias por no aprender griego. Y algo que nos decía una maestra era que si aprendes latín, tú hablante español, aprendes latín y se te van a facilitar todas las lenguas romance. Portugués, francés, italiano. Y justo, hay una youtuber italiana que sigo, hace videos en español, en napolitano, en italiano, en inglés. Y creo que hizo uno en japonés. Y en todos los de las lenguas romances sí le entiendo. Es como, mira, sí le sé, pero tendría que ponerme a repasar para hacerles esta tarea que muy seguramente no voy a terminar haciendo, se me va a olvidar. Soy muy mala, perdónenme. ¿Qué me quedé? En Metelo Cimbro, Sina o China, Cayo Ligario. Tenemos también a Calpurina, la esposa de César, Porcia o Porcia, la esposa de Bruto, que los que han leído, visto los Juegos del Hambre, ya saben qué pedo con estos nombres. Entonces, igual, cuando lleguemos a esa saga, hablaremos de la inspiración y un poquillo la polémica que hay detrás de los libros, de dónde sacó la inspiración la autora. Pero, de nuevo, estoy divagando mucho, perdón. Los triunviros, Marco Antonio, Octavio César, Lépido, los senadores, Cicerón, Pluvio, Popilio Lena, tribunos, Flavio Marulo, seguidores de Bruto y Casio, Lucilio, Mesala, Catón el Joven, Volubnio, Titinio, Barrón, Clito, Claudio y Dardanio. También está Píndaro, el criado de Casio, los criados. Les digo que ando muy mal, chance y termino borrando el video y volviendo a empezar, pero es que también ya es la 4ª vez. Voy a estar como mi youtuber favorita, ya, como salga, ni modo.
ya estoy tan frustrada de que no me sale que es como de, ya, a la chingada todo. Porque también mi frustración de que no les he traído video en un rato. Entonces es como de, ay no, necesito ponerme al día. Artemidoro, Sina, un poeta, un adivino, otro poeta, un carpintero, un remendón, un criado de César, un criado de Antonio, un criado de Octavio, un mensajero, además de ciudadanos, senadores, soldados, acompañamiento y todos los demás. Como les digo, para mí no fue está hablando Bruto. Sí es muy destacado cuando habla Bruto, a cuando habla César, a cuando habla Antonio. Cada personaje tiene identidad propia. No que llegas a un libro y no importa que les cambien los nombres, tú sientes que todos están hablando igual. O cuando está hablando en primera persona, el narrador es en primera persona, perdón, y te cambian al punto de vista de otro personaje en los últimos capítulos, tipo para darte ahí más suspenso de por qué no está hablando el prota o la prota. Y es lo mismo, nada más le cambiaron el nombre de que no se siente diferente, no se siente un cambio de pensamiento, entonces al menos aquí, no importa que yo no detectara el nombre del que estuviera hablando, yo sí sabía que había cambiado de personaje. Y obviamente empieza con cómo van estas intrigas, hablando obviamente de Julio César cuando él no está. Y después del triunfo de César sobre Pompeyo el Grande, está más o menos situado después, no precisamente inmediato, sino como poquito después. Flavio menciona, no importa que no haya efigie alguna, engalanada con trofeos de César, yo iré por las calles dispersando a la gente, hazlo tú también. Cuando veas que se agrupan, si a César le arrancamos esas plumas que le crecen, su vuelo alcanzará la altura común. Si no, se elevará donde no llegue la vista y a todos nos tendrá en terrible sumisión. Y si recuerdan de las películas, sumisión es Koba quejándose de que César no tome acción, y también fue mi queja durante toda la segunda película, que se veía muy tibio, se veía blando. Del mismo modo, la idea de se elevará donde no llegue la vista me recordó a El Coronel, que llevaban 3 años buscando a César en el bosque y no lo encontraban por ningún lado. Tuvieron esa victoria aplastante en el que solo sobrevivieron alrededor de 6 a 8 humanos más los asnos, y entonces ya se anunció César para mostrar misericordia y decirles, déjenos el bosque, ustedes quédense allá y se va a acabar todo este conflicto. Que yo digo, era lo que les había comentado, hay demasiada, pero demasiada influencia, y cuando lleguemos más adelante, según yo, al principio era lo rojo, era Koba o algún otro detractor de César, y lo verde, lo que a mí me gustaba, tirándole más a César. Entonces ya lo rosa es propiamente algo que a mí me gustó, pero les digo, perdí mi hojita. A mí todo se me pierde, no se me pierde la cabeza porque la traigo pegada. Perdí mi hojita en donde tenía el post-it y qué significaba cada uno. Entonces creo que así era. Aparte de que estas planeaciones, según Plutarco, son en los idus de marzo. Ay, es que no. Sí, porque el adivino le dice a César que se guarde durante los idus de marzo, que es precisamente el 15 de marzo. Entonces es como de, ya tocaba. Era ese poder divino que decía, ya, toca. Y en una de las conversaciones que tienen Casio y Bruto, es respecto, como les comentaba, a estos planes y cómo se veía a César. Y se juzga lamentable, Bruto, que no tengas espejos que hagan ver a tus ojos tu oculta valía y muestren tu reflejo. He oído hablar de ti a romanos de nombre, salvo a César inmortal, que gimen bajo el yugo de los tiempos y desean que Bruto tenga ojos. Y ese respecto a qué es lo que quieres que vean.
de qué se están perdiendo, qué es lo que nos falta. Y Bruto se cuestiona después de oír a los clarines y las exclamaciones. ¿Qué significan estos vítores? Me temo que estén aclamando rey a César. E igual es algo que se va a explayar aquí, pero todos querían que fuera rey, fue un general, triunfó en todos estos lados y todo el mundo quería que fuera rey, tomado de Aquino, y él lo rechaza, que es justamente lo que pasa en la película. Él no es rey porque quiera ponerse por encima de los demás, porque yo me creo más, sino porque el pueblo lo ha escogido. Él les ha dado la libertad que necesitaban, entonces por eso lo escogieron, porque es ese plus, ese algo que necesitaban para ser libres, y es el que los lleva precisamente a la tierra prometida de la que les hablaba en el video anterior, que igual esto de la tierra prometida lo vamos a explayar en lo del mito mesiánico, no se preocupen. También habla de, ya es Casio. Y así como Eneas, nuestro gran antepasado, llevó a sus espaldas al anciano Anquises para librarle de las llamas de Troya, así rescaté yo de las olas del Tíber al extenuado César. Y aquí creo que ya es Koba hablando, porque yo fui quien lo salvó y me paga de este modo. En la primera película, César y todos los simios, gorilas y demás que ya habían sido salvados del santuario, del zoológico, llegan a Gensis, a los laboratorios. ¿Y quién es salvado ahí? Koba. Pero ¿qué pasa en la segunda? El único o el primero que responde a su llamado es Koba. Cuando César está en peligro es Koba, y él creyó que había muerto, lo salvó del oso y aún así creyó que había muerto. Entonces chance en esos microsegundos es Koba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Me toca a mí? ¿No me toca a mí? ¿A quién le tocaría? ¿Quién es el mejor que podría guiar al pueblo? Porque si Ojos Azules está ahí y es un adolescente casi adulto, pero que me asegura que él sí puede guiar al pueblo. Estaban en el consejo Maurice, Luca, Rocket, Koba, Winter, Cornelia, Lake. Entonces, ¿a quién escogerían? Lo lógico sería que Cornelia fungiera de regente, y eso ya es meterle demasiada carga política a unos simios escondidos en el bosque. Pero vamos a esto. Para que el pueblo se mantuviera unido necesitaban un líder. ¿Qué pasó cuando César se fue en la tercera película? Los capturaron. Y dijo el coronel que fue de chiripa, de pura suerte. Pero pasó porque César no estaba ahí, ni nadie del consejo, para coordinarlos y ponerlos a salvo. Entonces por eso es un líder. No porque César se haya alzado y dicho yo soy mejor que todos ustedes, sino porque demostró que lo valía. Entonces Bruto y Casio están así como de, bueno, ¿y qué han hecho César, Julio César, para ganarse esa corona que le están ofreciendo? Y Casio sigue con la conversación. Pues claro, él es el coloso que cubre un mundo tan estrecho con sus piernas, refiriéndose al coloso de Rodas, comparando a Julio César con el coloso de Rodas. Y nosotros, desgraciados, andamos por debajo buscando nuestra tumba envilecida. A veces los hombres gobiernan su destino. Si estamos sometidos, Bruto, la culpa no está en nuestra estrella, sino en nosotros mismos. En este caso sería en ellos permitir que Julio César los eclipsara de ese modo, en ellos hacerse menos debajo de César en lugar de enaltecerse a ese nivel. Bruto y César, ¿qué tiene el nombre de César? ¿Por qué resuena más que el tuyo? Escríbelos juntos, el tuyo no es menos digno, pronúncialos, el tuyo no es menos sonoro, sopésalos, los dos pesan igual. Invoca los espíritus con ellos, y Bruto servirá también como César, por todos los dioses. ¿De qué se alimenta este César para haber crecido tanto?
Qué tiempos de vergüenza, Roma, has perdido tu raza valerosa. ¿Qué época ha habido desde el gran diluvio que no haya hecho famosa más de un hombre? ¿Cuándo, hasta ahora, ha podido decirse de Roma que sus vastas murallas contuvieran a un solo hombre? Y de nuevo, yo con las comparativas, esto suena completamente al discurso de Koba en la segunda película. César ya no me quiere, ya no me toma en cuenta, y obviamente en el consejo Koba se sentía cada vez menos porque César decía que no, le daba largas o de plano declinaba todas las propuestas que tenía Koba, porque él decía que debían acabar con los humanos, que no debían relacionarse con ellos, y César, por lo que ya habíamos comentado en ese video, por las diferentes formas de vivir, de percibir a los humanos, obviamente no iban a tener una misma imagen de ellos. Uno vio todo lo bueno y el otro vio todo lo malo, y es algo que también se recalca mucho en la película. Koba aprendió a odiar a los humanos. Entonces, obviamente, Koba resuena igual que Casio, que Bruto y que todos los que confabularon para acabar con César. Sí, resuenan en la historia y siguen presentes hasta este momento, pero no por las mismas razones por las que se apoya a Julio César. No por las mismas razones que hoy se tiene entre uno de los grandes, que hasta Napoleón lo tomó como uno de sus ejemplos a seguir, sus inspiraciones para sus conquistas. Entonces, obviamente, sí hay un peso muy diferente entre Julio César y todos los demás. Claro que resuena esto que les acabo de decir, de que es el propio César el que dice Koba aprendió de los humanos a odiar. Julio César dice: quiero verme rodeado de hombres gruesos, de pelo alisado, que duerman de noche. Ese Casio tiene un aspecto famélico. Piensa demasiado. Hombres así son peligrosos. Y César sabía que Koba era peligroso y aún así lo dejó andar. No supo ponerle un límite o de plano eliminarlo cuando había que eliminarlo. Lo que digo no es tanto lo que temo como lo que hay que temer, pues siempre seré César. Y eso es cierto. César sigue siendo César, y lo vimos en la pentalogía original. El nombre de César resuena a un nivel impresionante que mucha gente no lo conoció. Cuando veamos lo de la línea del tiempo, ese video ya lo tengo editado, pero cuando lleguemos a él, no sé cuál de los dos voy a publicar primero. Es el César de las 3 primeras películas, no es el mismo de las otras 2, porque Taylor o Brent lanzaron esta bomba que nos llevó a que fuera luz, que se fuera a blanco la pantalla por el tamaño de la explosión. Entonces, este César yo creo que es muy diferente al César que nos muestran ya presente como protagonista en la pentalogía original. En la película de Tim Burton ni siquiera se llama César. Entonces es un personaje aparte de los 2 Césars que ya teníamos. Y luego tenemos a las películas de Matt Reeves, a este César que se sigue enalteciendo, que fue creciendo poco a poco en su increíble viaje de la primera película a la segunda, a la tercera, el cómo evoluciona como personaje. Y cuando llegamos a la cuarta película, 300 años después, sí, se ha deformado mucho su nombre, pero se sigue recordando hasta esa fecha, hasta ese momento, que es justo lo que les mencionaba al principio del video. ¿Cuánto de este Julio César es verdad? ¿Cuánto es inventado de Shakespeare o de Santiago Posteguillo o de algún otro que tome el nombre de Julio César para hablarnos de su historia? ¿Cuánta deformidad no hay en ello y cuánto queda de su esencia original? Y aquí es en donde Casca entra en escena y justo relata esto que les mencionaba hace un momento. Todo fue una farsa. Vi que Antonio le ofreció una corona. No era de esas diademas. En mi opinión, quería aceptarla. Entonces se la volvió a ofrecer y él volvió a apartarla.
Cada vez que la rehusaba, la chusma gritaba, aplaudía con sus manos callosas, lanzaba al aire sus gorros apestosos y arrojaba tal cantidad de aliento nauseabundo porque rehusaba la corona que por poco asfixia al propio César, pues se desmayó y cayó al suelo. Se cree que es de la impresión por ver toda esta muchedumbre alabándolo. Se cree que es algo de un presagio de los dioses, pero obviamente les molesta mucho esto de César es tan aclamado y él no lo acepta porque, como les digo, no es porque, oh sí, alábenme todos, sino el cómo llegué a eso, el camino que se forjó para haber llegado hasta ese momento. Se habla también de la capacidad de abolir el esclavismo, pero no desde esta perspectiva de todos deben dejar de ser esclavos, deben de dejar servir a sus amos, sino de que César tiene esa capacidad y debe saber aprovecharla. Y de nuevo es esta comparativa con las películas que fue César el que dirigió a las huestes de simios para liberarlos del santuario, del zoológico, de los laboratorios y de todos los demás, porque de ahí vinieron todos los demás, que es justo lo que nos comenta Simio Malo en la tercera. Pues yo estaba en un zoológico, aprendí a hablar, no sé cómo, no sé por qué, aprendí a hablar escuchándolos a los humanos y en algún punto escapé. Porque pasa, porque por uno que lo inició hace años, ahora todos los demás pudieron hacerlo. Y ya empiezan como que las premoniciones. De por sí ya todos sabíamos que Bruto estaba ahí involucrado, pero sí menciono un poco más adelante, te prometo que si el remedio se alcanzará por ella, la mano de Bruto te dará lo que pides, dando a entender que sí o sí, él es el que va a acabar con César. Sí o sí, él es el que debe tomar esa responsabilidad. Menciona también, ay, nada más que no encuentro esa partecita, en donde si es Casio o Bruto el que, chance y es Casca, que menciona que él salvó a César, que no sería Julio César de no ser por él. Igual si los encuentro se los pongo aquí. Entonces es esto de Coba de por mí, porque yo derroté al oso, todavía tenemos a nuestro líder y cree que en ambos casos le debe cierta lealtad, que no es solo un compañero, sino yo, Coba, Casio, Casca o Bruto, soy el que debe estar por igual, que es cuando ya menciona esto de pues pronuncia los nombres iguales, se lo merece, ¿no? Y de nuevo es Casio el que menciona, no creo conveniente que Marco Antonio, tan querido de César, le deba sobrevivir. Y ahí es en donde yo me pregunté, porque hay demasiada comparativa, yo le estoy dando por encimita, cuando ustedes se den la oportunidad de leerlo, si es que quieren, tampoco están obligados, es de, ya sé que lo relacionen con las películas o lo relacionen con algún otro personaje y me dejen aquí en comentarios qué opinan. Tal vez mi ensayo improvisado no es el bueno, pero de aquí, ¿qué pasaría si alguno de Maurice, Luca, Cornelia, Rocket sobrevivieran a César, al simio? Que ya sabemos quién es el que sobrevive y quién es el que va a llevar el mando, porque lo idóneo es que fuera Ojos Azules, su hijo mayor, pero ya sabemos qué es lo que pasó y qué fue lo que hizo el coronel. Yo le apostaba más a Maurice porque es el sabio, el más templado a la hora de tomar las decisiones, y Rocket es más de acción. Él pensó así súper rápido, se metió a la fortaleza y armó todo un desvarío para dejar que Nova saliera. Maurice se tomó el tiempo de pensar en cómo la vamos a sacar de aquí, cuando Rocket ya estaba adentro solucionándolo, ¿me explico? Entonces,
es la mejor elección que haya sido Rocket el que continuaría con el legado de César. Que si bien lo dice Maurice al final, tu hijo sabrá quién fuiste, o sea, su padre, pero aparte sabrá César qué fue lo que hizo por nosotros. La idea de el nombre enaltecido, entonces igual acá, Marco Antonio, ya hacia el final, ahorita vamos a pasar a eso, es el que se encarga, uno, de recuperar el cuerpo de César, dos, de librar esta guerra civil de por qué demonios mataste a tu rey, emperador, dictador, lo que tú quieras, pero ¿por qué? O sea, es un crimen político y te estás arriesgando a dividir a Roma en dos y sumirla en llamas y sangre. Y aún así lo hiciste. Entonces Marco Antonio apelando a esta idea de, a ver, espérate. O sea, vamos a ponernos serios y creo que sí le preguntan en algún momento el por qué. Entonces, muy bien, tenemos en Maurice y en Rocket estas dos posturas. Tenemos en Marco Antonio y todos los que se alían con él esta postura de hay que llevar la justicia. Más adelante, Calpurina, la esposa de César, lo tengo en el acto 2, escena 2. Calpurina está tratando de convencer a Julio César de que no vaya, de que no salga, que se guarde, porque ya tuvo un sueño, una premonición, e incluso le hablan a un criado, le hablan a un adivino. Sale la carta de Artemidoro, si no estoy mal, de que todo el mundo le está diciendo guárdate y él, ¿pa' qué o qué? Él quiere ir a sus obligaciones, a lo que le pidieron, a lo que él tiene que hacer. Y Calpurina teme por su vida y teme que si sale él ya no regrese. Calpurina le dice, cuando muere un mendigo no se ven cometas, a la muerte de un príncipe se inflaman los cielos. Y pone la nota aquí a pie de, según la leyenda, César brilló a su muerte en forma de cometa. Plutarco refiere que después de la muerte de César lució un cometa durante 9 noches seguidas. Entonces, la forma en la que Shakespeare lo menciona aquí es, obviamente es una obra de teatro, no sabemos cómo la hayan representado en ese momento, entonces Calpurina nos menciona todas estas creencias sobre el cometa dirigiéndonos a César. Y él menciona, antes de morir, los cobardes mueren muchas veces. Los valientes solo prueban la muerte una vez. De todos los prodigios que conozco, para mí el más extraño es el miedo de los hombres, pues la muerte, final inevitable, viene cuando viene. César sí está como queriendo oír las súplicas de su esposa, sí le preocupa el temor de ella, pero no le preocupa la muerte, no le tiene ningún miedo porque es un hombre de guerra, fue un militar, dictador, emperador, rey, fue todo esto de la carga política que sabemos era el pan de cada día. Entonces, el miedo a la muerte ya sería bobo, insulso, como ¿por qué le tendrías miedo a la muerte después de todo esto que llevas atrás? Que uno dice, realmente no hay forma. Si es el pan de cada día, si es algo que veo muy a menudo, y estamos hablando de la política romana, el imperio, la república, realmente fue demasiado. Tenemos incluso el año de los 5 emperadores, entonces se sabe, ¿no? Y llegamos hasta el infame momento, el super momento, en el que, es que estoy buscando en el acto 3, en la escena 1, en donde todos lo tienen rodeado y todos se van como con él, ¿no? Él está en esta asamblea, están ahí Sina, Decio, Casca, Popilio, Bruto, ¿quién más? Metelo, Trebonio, Antonio, Lépido, Artemidoro. Está el adivino incluso. O sea, hay demasiada gente ahí involucrada. César está hablando,
Me dejaría conmover si fuese como vosotros, si supiera conmover suplicando. Las súplicas me conmoverían, pero soy inmutable como la estrella polar, tan fija e inmóvil que no tiene igual en todo el firmamento. Los cielos están esmaltados de luces sin fin. En todas hay fuego y todas se relumbran, pero no hay más que una que siga en su puesto. El mundo es igual, está bien surcido de hombres y son racionales, y de carne y hueso, pero entre todos yo solo sé de uno que inexpugnable permanezca en su puesto sin dejarse conmover. Ese soy yo, y lo voy a demostrar en esto mismo. Con firmeza quise a Cimbro desterrado y con firmeza lo mantengo en el destierro. Y obviamente todo el mundo así como de, ¿cómo pretendes compararte a la grandeza, a lo más grande entre lo más grande? Y de ahí, uno a uno, empiezan a apuñalarlo. César recibe 23 por el Senado romano. En algunos textos antiguos indican que fueron más. Yo tenía entendido que habían sido 67, pero tendría que buscar dónde fue que lo leí. Si los encuentro, igual se los pondré en pantalla. Y ocurre esta escena, este diálogo. Este diálogo tan famoso de et tu, Brute, que son palabras latinas, significan también tú, bruto. Esto viene esto sí es de las notas a pie, que emplea Shakespeare, no aparecen en ningún escritor clásico. Seguramente derivan de la versión de la muerte de César que da Suetonio en su De Vita Caesarum, según la cual César le dijo a Bruto, un griego, al ver que éste le atacaba: ¿tú también, hijo? En la época de Shakespeare, la primera referencia al respecto que aparece en el teatro es uno de los añadidos de la edición pirata de Enrique VII. Y como puede apreciarse, Shakespeare no hace alusión a que Bruto fuese hijo ilegítimo. Y realmente se menciona mucho. De nuevo, tengo que ver en dónde lo leí, pero se habla de que Bruto es su sobrino, de que era un joven, su pupilo, de que él iba a heredar a la muerte de César, entonces por eso también. En algún artículo, igual si los encuentro se los pongo aquí en pantalla o en la descripción, es la decepción de ver a alguien tan cercano ahí y que Bruto no quería, que fue convencido por los demás. Aquí no se deja entrever, aquí es Bruto, Casca y Casius los que empiezan todo esto desde el principio, los que inician, no, la palabra que estoy buscando, ellos son los que organizaron a todo mundo para acabar con César. Bruto y Casca siguen charlando. De por sí ellos se van después de todo lo ocurrido. Ellos como que se van, dejan el cuerpo ahí tirado en la plaza. En tal caso, la muerte es un bien. Por tanto, somos amigos de César al ahorrarle años de miedo a la muerte. Inclinaos, romanos, y bañemos nuestras manos en la sangre de César hasta el codo, y tiñamos en ella las espadas. Después saldremos al foro y, blandiendo sobre la cabeza las armas encarnadas, gritaremos paz y libertad. Una creencia romana es que lo mejor que le podía pasar a un niño era morir justo en la infancia, porque así no se enfrentaría al mundo, a lo mal que era el mundo, toda la corrupción y todo este mal que estamos leyendo precisamente. Entonces era el mejor regalo que le podías dar a un niño. Por eso aquí mencionan de somos amigos de César, porque le libramos de ese miedo a la muerte, miedo que él ni siquiera tenía, porque pues lo llevamos a ese final inevitable y ahora él ya no va a sufrir. Por eso somos amigos. Y es como de, ok, sí, pero no se justifica, pero creo que no lo hiciste por las razones por las que te volverías un amigo.
ahí entra modernamente la eutanasia, el conflicto que es eso, el conflicto moral, psicológico, político y todo lo demás. Entonces creo que va por la mano, chance yo estoy metiendo temas de más. Obviamente se pregunta, ellos siguen aclamando libertad. Eh, ¿Cuántas veces será un espectáculo la muerte de César que ahora yace al pie de la estatua de Pompeyo, más mísero que el polvo? O sea, pasó de ser este super líder, estar hasta arriba, a ser un mendigo. Casi como le dijo Diógenes a Alejandro Magno. Hay un librito muy bonito, que igual si los encuentro se los pongo aquí la portada, que me encontré en donde hablan de la similitud entre Alejandro Magno y Julio César. Tal vez uno comió del otro para lograr estas conquistas, pero sí, se pierde totalmente esa figura y se convierte en un mero espectáculo. César, el gran Julio César, al yacer ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marco Antonio huye y estas personas que cometieron el acto atroz se burlan de que él haya huido y después de regreso Marco Antonio manda un criado. Me arrodillo como ordena mi amo, metiendo a tus pies como manda Antonio, y postrado te hago saber su mensaje. Bruto es prudente, noble, valeroso y honrado. César era audaz, poderoso, regio y afable. Di que estimo a Bruto y que le honro. Di que temía a César. Le honraba y quería. Si Bruto garantiza que Antonio podrá venir a verle sin peligro y saber por qué César merecía la muerte, Antonio ya no querrá tanto a César muerto como a Bruto vivo y seguirá con plena lealtad el rumbo y la fortuna del honorable Bruto en tan nueva y azarosa coyuntura. Y Bruto así como de, sí, de mi palabra me valgo que él va a estar a salvo. Y es como de, dude, ¿cómo sé que me puedo fiar de tu palabra después de que dijiste que fuiste un amigo, que gracias a él existe Julio César? Y después le das cuello, o sea, no me hace sentido. Pedos psicológicos que debe tener ahí Bruto. Si chance y le preguntamos a Google y nos dice, ah, sí, tenía todos estos. Pero es como de, bueno. Y ahí relacionándolo con la película, me pregunto, el coronel decía mucho que qué hubiera pasado si César llegaba y le daba cuello. Creía que sus soldados lo iban a dejar marchar así sin más. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los simios hubieran perdido a su líder ese día? Si no hubieran perdido a Cornelia y a Ojos Azules. Si en lugar de ellos hubieran perdido a César, ¿qué hubiera pasado? Si Koba hubiera estado, él hubiera tomado acción y se hubiera ido como se fue en la segunda película. Rocket no dudo que hubiera seguido el mismo camino y Maurice muy seguramente hubiera dicho, vale la pena, hubiera tomado el camino de Marco Antonio de, sí, voy a ir a la guerra, voy a provocar una guerra civil porque esto no está bien, pero necesito saber las razones. Necesito racionalizar esto y chance y Maurice solo hubiera dicho agarramos todas nuestras cosas y vámonos a ese lugar que encontraron porque no me voy a arriesgar a perder más gente. Hubiera seguido todo este conflicto. Octavio, que se convierte en César Augusto, el primer emperador de Roma, era un sobrino nieto, si no estoy mal, de Julio César, y por eso se le bautiza como César Augusto. Lo que voy a decir y ya me trabé. No dudo que Ojos Azules hubiera tomado las riendas del pueblo, él los hubiera guiado, pero era un chiquillo inexperto. Sí, vio todo este conflicto, creyó que su padre había muerto y siguió a Koba ciegamente. Pero justo por eso se hubiera cuestionado, no, ya pasó una vez, ya seguía a alguien ciegamente y chance no era lo correcto. Entonces, ¿qué me dice que en esta ocasión no voy a hacer el bien? Sí, tendría el consejo de su madre, el consejo de Maurice, de Rocket, de Luca. Me explico, tendría demasiados consejos y chance y no todos irían en la misma dirección. Entonces nos enfrentamos a
la indecisión, a la incertidumbre de qué hubiera pasado. Que fue más o menos lo que pasó en los Juegos del Hambre, es el que me viene a la mente ahorita. Cuando, después de toda esta purga de vencedores por ambos bandos, sobreviven yo creo que 7 y Coin los pone a elegir, a hacer unos nuevos Juegos del Hambre con los hijos de todos estos altos cargos del Capitolio, una vez que se supone que ya terminó la guerra, y están divididos entre la mitad entre sí y la mitad entre no, y Katniss dice que sí, pero solo porque ella quiere acabar con Snow. Entonces creo que hubiera pasado lo mismo acá. Sí, en el libro Marco Antonio lidera las huestes, que ahorita vamos a llegar a su discurso, perdón, que me encanta. ¿Ojos Azules hubiera podido guiar a las huestes? ¿Quién lo hubiera hecho en su lugar? ¿Rocket o Luca? Que son los pesos pesados, los que van a la guerra, los que toman la acción, porque Maurice sí formó parte de todos estos enfrentamientos, pero él no tomó acción en primer lugar. Entonces también él hubiera sido tomado por indeciso, no creo que por débil, pero sí por indeciso este es un momento en el que debemos de tomar acción, y Maurice hubiera dicho, precisamente este es un momento en el que estamos muy vulnerables y debemos de pensar muy seriamente en qué es lo que vamos a hacer después. Poderoso César, caído por tierra, todos tus triunfos, despojados, conquistas y glorias se reducen a esta nada. Adiós. Señores, no sé lo que os proponéis. ¿Quién más debe caer? ¿Quién está a punto? Si he de ser yo, no habrá momento mejor que esta hora de la muerte de César, ni armas tan dignas como vuestro acero, enriquecido con la sangre más noble del mundo. Os lo suplico, si me tenéis aversión, ahora, con las manos encarnadas y humeantes, cumplid vuestro deseo. Viviera yo 1000 años, nunca estaría tan dispuesto a morir, ni en otro lugar, ni de otra manera, que aquí, junto a César, herido por vosotros, los espíritus más dignos y preclaros del momento. Y es algo que perfectamente diría Rocket, por lo que les comentaba en el video de la tercera película. Él se mantuvo fiel hasta el final y él hubiera aceptado la muerte si era algo, no que lo acercara a César, sino algo digno, algo que César hubiera hecho. Si Rocket hubiera tenido que morir por su pueblo, por supuesto que lo habría hecho, con tal de llevarlos a la tierra prometida, con tal de ponerlos a salvo, de asegurarse que ningún humano atacaría de nuevo al pueblo de los simios. Entonces aquí Marco Antonio está tratando de apelar a, ¿creen que esta es la solución? Adelante, háganlo. Pero todos sabemos, uno, que no lo hacen, y dos, qué es lo que sigue después. Porque es lo justo. Porque es lo que cualquier hombre honorable haría. No es tanto por vengar la muerte de Julio César, sino que es un crimen político. No puedes ir por ahí acabando con la vida, ni siquiera de políticos, de ninguna persona. No puedes tomar justicia por tu mano propia. Se supone que estaban en el Senado, que eran las personas del Senado, las personas encargadas de las leyes, de regir la república, sí, de darle un orden a esa sociedad, y tomas la justicia por tu mano en lugar de respetar todas las leyes. Justo por eso César no perdonó a Koba, porque quebrantó la ley más sagrada de los simios. Simios no mata a simio. Y Koba intenta apelar a ese lado de, tú no lo harías, y es como de, dude, tú no estás respetando nuestra ley más sagrada, me faltaste el respeto, intentaste acabar conmigo, aterrorizaste a los humanos y a los simios. ¿Cómo esperas que yo te trate con honor? Que yo sea mejor que tú. Soy mejor que tú al acabar con esto de una vez, en lugar de esperar a que ocurra algo más grande. Que tarde o temprano pasó. 3 años después se vieron enfrentados en una guerra
en la que estaban humanos contra humanos y ellos se vieron envueltos. Ellos estaban muy bien en el bosque. De no ser por Winter, ellos hubieran llegado a la Tierra Prometida sin ningún problema. Obviamente eso no tenía que pasar, era parte del viaje de César. Uno, derrotar a los humanos de una vez y para siempre. Y dos, perecer. Creo que lo dije en su momento y lo repito ahora, era parte de su viaje. No hubiera sido César si él no hubiera caído. Es este gran héroe que se le alaba, que se le aplaude. Sí, 300 años después se formó su imagen, pero sigue su imagen hasta ese día. Porque nadie menciona a Koba, nadie menciona a Luca, a Rocket, a Maurice. Que Chance y Maurice, y esto lo voy a hablar en esa película, en el video de esa película, es el que se encarga de crear este tipo orden de los orangutanes, en donde intentan llevar mejor la palabra de César, de que no se pierda ese verdadero significado. Entonces aquí Antonio está haciendo lo mismo, está tratando de que no se pierda la imagen de César, de hacer lo correcto y llevar la justicia a su pueblo, a César, al Senado, de cambiar todo este orden, esta corrupción que se tenía y hacer las cosas bien. Después de esto, Bruto charlando, ¿no? Él y Casio son uña y mugre, andan juntos para todos lados. Acuérdate de marzo, de los idus de marzo. ¿No murió el gran Julio por razones de justicia? ¿Quién fue tan ruin que no le apuñalara por justicia? Vamos ahora nosotros que derribamos al primer hombre del mundo por apoyar a ladrones. Vamos a ensuciarnos las manos con viles sobornos y vender los altos honores que podemos otorgar por la basura que cabe en esta mano, antes que un romano semejante quisiera ser un perro y aullar a la luna. Y es que era justo lo que les comentaba. Es justicia. ¿Justicia para quién? El coronel tenía su lucha santa en donde era la supervivencia de la raza humana por encima de los simios. César no tenía una lucha santa, él nada más quería la supervivencia. No lo llevó como un estandarte, no lo enalteció, él simplemente quería lo mejor para su pueblo. Cada uno buscaba su propia justicia y es lo mismo que se ve aquí, pero justicia para quién? ¿Quién de verdad sale ganando en todo esto? Porque es una tragedia de Shakespeare. Son personajes de Shakespeare. Todos sabemos cómo termina esto y todos sabemos cómo debió haber terminado hace siglos en la vida real. Entonces, de nuevo, ¿qué es justicia? Habría que irnos a los orígenes de los orígenes de los orígenes. Sí, tenemos una definición, sí tenemos un concepto, pero lo que para mí es justo puede que para el vecino no. Entonces, es trabajar en esa empatía, en esa comunicación, que obviamente en los tiempos tumultuosos que se están viviendo no va a ser posible. Hablan también, Antonio le dice, Bruto, tú das el mal golpe y la buena palabra. Ahí está la cuchillada que le diste a César en el corazón, gritando, ¡viva, viva César! De lo que les comentaba hace rato, ¿cómo me puedo fiar de tu palabra si tus acciones me demuestran lo contrario? Me hablas de lealtad, pero tú no me muestras lealtad, me apuñalas por la espalda. Lo que le pasó a César se convirtió en un dicho muy famoso, que cuando alguien te traiciona, no necesita hacerlo literalmente, de ir por un cuchillo y tomar esta acción, sino de traicionarte en cuanto a tu palabra, en hacer cosas que a ti no te parecen, en hablar con personas que te hicieron daño. La traición viene de diferentes formas, tiene diferentes nombres, pero va a lo mismo. Es faltar a esa lealtad, a esa fidelidad que hay entre cónyuges, entre amigos, entre padres e hijos. Cada relación lo tiene diferente. Y aquí en este caso, Bruto dijo, viva César, pero le quitó la vida. Entonces, ¿de qué sirve echar porras? Les digo, chance yo me estoy yendo por otros lados, chance y estoy diciendo cosillas que ni al caso. Es la lectura que yo estoy viendo. Cada uno tiene su propia lectura, obviamente. Cada uno percibe de diferente manera y es lo genial de
la literatura, del cine, que el director puede tener un mensaje, el escritor puede tener un mensaje y tú puedes tener una, y cuando lo vuelvas a leer en un mes, en una semana, en 5 años, en 30 años, vas a percibir algo muy, muy diferente a lo que tú tenías en primera instancia. Se presenta por ahí el espíritu de Julio César y es el clásico de, tú lo hiciste, ¿y por qué lo hiciste? Y ahora no vas a descansar. Y precisamente a las pocas líneas, a las pocas páginas, nos deshacemos de todos los demás, de todos los traidores, porque no es justo que ellos sigan con vida cuando un hombre justo y valeroso, y lo pongo entre comillas porque no sabemos, no estuvimos ahí, de nuevo, es como Shakespeare nos lo pinta, como la historia nos lo ha pintado. Entonces no sabemos si realmente César era así o hay algo que nos haya faltado, que no haya llegado hasta nuestros días. Ya para cerrar, literalmente, es la página 144 y 150 de mi edición. Antonio, ninguno fue tan noble como este romano. Todos los conspiradores obraron por odio al gran César. Solo él se conjuró con honrado pensamiento y mirando al bien común. Su vida fue noble y en él los elementos se habían equilibrado de tal modo que bien podía erguirse la naturaleza y decir al mundo entero, este era un hombre. Y Octavio, que también está en la escena. Rindámosle homenaje según su nobleza con todos respetos y rituales funerales. Sus restos yacerán esta noche en mi tienda con los honores dignos de un soldado. Descansen las tropas y vamos juntos a compartir la gloria de un gran triunfo. Algo que yo defiendo mucho, que me gusta ver en la literatura, en cine, ahorita no les tengo ejemplos, no tengo un ejemplo a la mano, es de el protagonista viendo al antagonista o al villano, porque no son lo mismo, como un igual, viéndolo a los ojos y respetándolo desde esta perspectiva. Si tú tuviste la capacidad de enfrentarte a mí, es porque vales lo mismo, que es algo que se menciona en el libro desde el principio. Bruto, Casio, Casca, Antonio, Octavio, Julio César valen lo mismo. Un hombre no tiene que estar por encima del otro. Cada uno logró cosas diferentes. Sí, Julio César no hubiera sido de no ser porque le salvaron la vida, pero ya murió. Ya perdió la vida, cayó en batalla, en combate. Hay que darle los honores fúnebres que se merece, porque todos lo merecen. Es el último destino, le llaman, creo que sí le llaman. El final último es a donde todos vamos. Todos vamos al hoyo o al crematorio o como sea que tú quieras, pero la vida tiene un fin y debemos de respetar al menos los deseos y en este caso los ritos funerarios de las personas. Ya fue en vida esta buena o mala persona, este traidor o este leal, ya fue. Y hay que dejarlo ser y ahora hay que avanzar. Que fue justo lo que yo les comentaba. Se termina la república, inicia el imperio, Octavio se convierte en César Augusto, en Augusto César, y se convierte obviamente en el primer emperador de esta nueva línea que dura un tiempo y de ahí avanza. Entonces, un poco dispar, un poco ahí desprolija mi reseña, mi comenta. Espero les haya gustado, espero se haya entendido a qué me refería con cada fragmento del libro, con la película. Como les comentaba al principio, no creo que les traiga Shakespeare pronto. Primero todo lo que les debo y ya después vemos. Con Santiago Postillo me voy a esperar, apenas conseguí el primero, no lo he leído y acaba de salir el segundo, entonces me voy a esperar un poco a ver qué rollo con eso. Y nada, comenten aquí abajo si les gustó, no les gustó, qué me faltó comentar, cuál fue la perspectiva que ustedes tuvieron, si quieren añadir algo más y nos vemos en la próxima.
Bye.